Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. Les damos la bienvenida a nuestro programa La magia de ser mujer, la magia que vibra en tu corazón, en la voz de Claux Reyes, un espacio dedicado a todas las mujeres mágicas que desean compartir su esencia, transmitiendo en vivo desde Proyecto Radio MX, la radio con sentido social. Comenzamos. Chicas, ¿cómo están? Qué gusto tenerlos por aquí en este viernes 7 de junio. Y bueno, pues vamos a iniciar con nuestro programa del día de hoy. Y por aquí tenemos una invitada, sa. La verdad es que me quedaría yo súper cortita de poder presentarte, querida Lidia. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Y bueno, pues mi querida Moni, ¿cómo estás? Qué guapa, qué fresca, qué radiante. Oye, se ve que tú no vienes del tráfico como yo, mana. Te ves muy... No, yo vengo bien relajadita de pasear a mis perritos, dándome un break todo bonito. Muy bien. Y pues bueno, pues chicas, vamos a iniciar con nuestro programa del día de hoy porque tenemos un tema bien interesante. Y bueno, pues qué mejor tener aquí a nuestra querida Lidia. Ella nos va a contar qué onda con el tema que eligió porque es un gran tema, querida. Así que bueno, pues, ¿cómo estás, hermosa? Hola chicas, para mí es un placer, un privilegio estar esta tarde con ustedes compartiendo aquí. Como tú ya lo decías, traemos un tema nada fácil de hablar, un tema, por decirlo así, solo de valientes. Y aquí estoy muy contenta de compartir con ustedes. Qué bueno, pues muchas gracias, hermosa. Y antes déjenme decirles algo, que por ahí nuestra querida Lidia nos tiene un regalito. Así que les voy a pedir que se pongan súper truchas porque en algún momento vamos a mencionar una palabra mágica clave, ¿no? Para que ustedes puedan, pues estar muy atentas porque evidentemente es un gran regalo para ustedes. Y bueno, pues vamos a iniciar a platicar de este tema. Así que, querida Moni, ¿quieres iniciar? Claro que sí. Bueno, pues muchas gracias a las dos. Es un súper honor poder coincidir con mujeres como ustedes. Realmente es muy valioso para mí esto, para las personitas que nos acompañan. Y bueno, qué temazo, Lidia Bella, sanando las heridas del abuso sexual. Si de por sí ya la palabra abuso es fuerte, si nos metemos al tema abuso sexual es todavía mucho más profundo. Entonces, Lidia Bella es autora bestseller, no solo tiene este libro, tiene varios otros que son muy bonitos. Ahorita cuéntanos un poquito también de los otros, o en un ratito más, mi bella Lidia. Pero este me ha llamado muchísimo la atención porque compartan también este en vivo, porque hay muchas personas que requieren esta información y no lo saben. Entonces, hay veces que nos da pena ir al psicólogo, nos da pena hablarlo, o a veces no tenemos el recurso monetario para hacerlo. Entonces, este todavía sigue siendo un tema tabú que a la hora de escribir un libro tan accesible, porque Lidia lo tiene en dos versiones, tanto en versión ebook, que es mucho más económica que un libro pasta blanda. Me parece una forma fabulosa de abordar este tema. Hay dos cosas que noté en el libro Lidia Bella, ya le di una visitada y ahorita tú nos vas a ahondar en el tema, cómo es tu historia, de qué va, pero hay un tema que, híjole, cuando tú pones vestido de novia, boda religiosa, que me impactó muchísimo. Y hay otros temas, como por ejemplo la fórmula de la sanidad, que ahorita me gustaría que tú nos fueras guiando. ¿Cómo nos compartes tú esta parte del abuso? Bueno, como les decía, para mí es muy bonito, muy importante estos espacios porque como mencionaba Moni, entiendo muchas situaciones. Yo vengo de un país, El Salvador, un país de tercer mundo donde hay recursos limitantes. Un país que yo escribiendo este libro descubrí que solo los casos reportados de abusos a niñas, dejando afuera niños, de solo niñas, estamos hablando de 11 niñas abusadas sexualmente diariamente. Estamos hablando más de 4.000
niñas al año que son abusadas. Sí, como les digo, los casos que son reportados, porque la mayoría de todos son en silencio, quedan en secreto. Claro. Entonces, es muy difícil escribir una historia como esta, porque, como decía Moni, yo tengo mi primer libro, Sanando Heridas, en noviembre, que salió, es producto de la pandemia. Y en ese libro, por primera vez, o sea, cuento, después de 30 años, que yo fui abusada cuando yo fui una niña. Imagínense el shock para mis papás, para todos, porque era la primera vez que yo dije, voy a hacer esto, lo voy a decir, y ni siquiera podía dimensionar las consecuencias que esto podía traer. Pero yo llegué a una situación porque, bueno, hoy sí me voy a presentar un poco. Claro, claro. Como ustedes dijeron, mi nombre es Lidia Susana, yo soy originaria de San Salvador, El Salvador. Nací en el medio de la guerra civil, una guerra muy cruel en El Salvador que se desarrolló entre 1980 y el 92. Crecimos entre bombas, balas y tantas situaciones, pero pasa todo esto en medio de toda esta guerra, de la escasez, de tantas situaciones. Y yo sufro abuso sexual por parte de un primo que era como 15 años mayor que yo. Entonces, yo tenía 5 años. Créanme que a los 5 años y en esos tiempos donde los padres no eran abiertos para hablar con nosotros, ni siquiera sabía qué es lo que me había pasado. Claro. A veces tenía pesadillas y decía, quizás yo lo soñé, quizás esto no pasó. Entonces, un año después, mi mamá y mi papá se divorcian y mi mamá emigra para Estados Unidos. Entonces yo quedo como en el limbo, como decimos. ¿Y ahora a quién le cuento? ¿Y a quién le digo? ¿Y cómo hago? Y Claro. está la situación, está la guerra, a veces teníamos que movilizarnos de un lugar a otro, está aquel estrés. Y entonces me preguntaba, yo siempre he sido una persona, desde pequeña mi abuelita me infundó la fe. Y yo le decía a Dios, yo no sé qué es lo que me pasó, yo no sé cómo decírselo y yo no quiero hacer sentir mal a nadie. Y eso es un error muy grande, porque Claro. nosotros vamos a guardar todas esas cosas en nuestro interior y todos esos secretos son los que nos enferman. Claro, claro. Fíjate, Lidia, que al escucharte me recuerda como esta onda de que, qué fortuna el que tú puedas contarnos esto ahora, porque seguramente, como bien decía Moni, es la historia de muchas mujeres y por qué no también de muchos hombres, que a veces el hecho de no decirlo, el hecho de tenerlo ahí guardado, callado, ¿sabes? Genera en ti una desconfianza que evidentemente cuando vas creciendo y cuando te vas convirtiendo en hombre o en mujer, o sea, cuando sales al mundo, empiezas con esta duda, como lo soñé, me lo imaginé, si pasó, no pasó, pero seguro estoy exagerando, pero qué tal que no es cierto, pero, ¿y sabes? Y entonces creo que es una gran oportunidad lo que tú nos estás regalando, esta experiencia tuya, porque eso quiere decir que no importa si pasaron 5, 10, 20, 30 años, sino el sentarte, el hacerlo consciente, el hacerlo visible y el hablarlo. Definitivamente, el hablarlo es un paso grandísimo. Imagínense, yo le puedo decir como autora, cuando yo estaba escribiendo otro libro, este es mi cuarto libro, yo estaba escribiendo otro, pero yo eso, como le decía a Moni, yo soy una mujer muy espiritual, dejando fuera las religiones. Yo soy espiritual, yo soy una persona que conoce un Dios auténtico. A mí la religión la dejaría quizás como a un lado, la veo más como a veces como un negocio. Claro. Yo le decía a Dios, porque me gusta meditar, he aprendido a meditar, ¿qué quiere, Señor, que yo escriba? Y yo estaba escribiendo otro libro, iba por la mitad, y me dijo, tú vas a escribir un libro sobre el abuso sexual, vas a describir tu historia y vas a dar testimonio de tu sanación. Yo en verdad lloré, creo que pasé un mes llorando y oraba y rezaba y le decía, Señor, ¿cómo me puedes pedir tú esto a mí? Y me decía, tú puedes, porque no vas a ir sola, vas a ir de mi mano. Y recuerdo cuando estaba escribiendo el libro,
porque en Sanando Heridas en noviembre yo lo toqué de una manera suave, lo dejé ahí y como si lo cerré la cajita otra vez. Y yo soy sobreviviente a una enfermedad autoinmune muy agresiva que solo una persona un millón tiene, que se llama Church-Strauss vasculitis. ¿Qué pasa con el Church-Strauss? El Church-Strauss ataca todos los órganos, esos órganos los vasos sanguíneos los revienta, entonces ataca los pulmones, el cerebro, esto, lo otro. Cuando yo cumplí 26 años, fue la primera vez que me diagnosticaron con ese síndrome y fue sumamente difícil porque fue de golpe. Mis piernas se inflamaron, empecé a tener llagas, fiebres, me internaron al hospital, me mandaban unos procesos de fisioterapia por 6 meses, terminó la fisioterapia. Entonces el Church-Strauss ataca mi cerebro, hay una inflamación en los vasos sanguíneos, se revienta un coágulo, hay un derrame cerebral y hay un coágulo que obstruye mi cerebro, vamos a la cirugía de emergencia, quedo en coma 8 días. Cuando yo despierto, yo ya no era yo había perdido tanto peso, yo ya había perdido todas las funciones de mi cuerpo, ni siquiera podía agarrar, sostener una cuchara. Gracias a Dios, como les digo yo a las personas, estaba en Estados Unidos y hay un hospital de rehabilitación inmenso que viene la gente de todo el mundo a rehabilitarse y gracias a Dios me aceptaron ahí y viví un proceso de 1 año en proceso de rehabilitación, reaprendiendo a caminar, a comer, a hablar, a vivir. Yo le agradezco a Dios porque era de manera simultánea. Yo estaba rehabilitando mi cuerpo físico, pero también estaba rehabilitando mi alma y mi mente, porque a veces vivimos en ese corre-corre que no nos detenemos un rato a pensar, porque yo digo, sí, está bien, cuando yo era pequeña sufrí abuso sexual, mi mamá se fue de la casa, tenía esas heridas, ese duelo, ese dolor, pero decía, lo voy a guardar ahí y otro día hablamos. En la noche lloraba solita y no le decía a nadie y decía, ¿qué hago con todo este dolor? No sé qué voy a hacer, pero lo guardaba dentro de mí y eso fue la causa de mi enfermedad. Claro. Entonces, cuando yo empiezo, bueno, esos procesos tan largos de recuperación de esto y lo otro, y van llegando esas personas en el momento adecuado por sincronización divina, esas personas que nos van haciendo ese despertar espiritual. Por eso el hecho que nosotras estemos conversando aquí no es casualidad. El día que yo conocí a Mónica, yo se lo decía, yo entiendo que es por medio de una pantalla y todo, pero yo pude sentir su luz de verdad, yo pude sentir su energía. Y la sigo sintiendo y sigo sintiendo aquella afinidad que tenemos. Y la siento con todas ustedes que estamos hablando, porque siento que estas palabras que yo estoy diciendo no se las van a llevar el viento, ¿no? Las está escuchando alguien que las necesita. Claro. Y la verdad es que es padrísimo, justo Lidia, porque este espacio es justo para eso. Es para escucharnos, para contenernos, para apoyarnos, para saber que evidentemente cada una de nosotras trae una historia tal vez dolorosa, tal vez muy, muy fuerte, pero yo creo que como mujeres resilientes que somos, con esto que vivimos y con esto que nos pasó, ahora podemos salir al mundo a decir, ven, te tomo de la mano porque en algún momento yo sentí que nadie estaba para mí, pero ahora estamos nosotras y somos tres, ¿no? Y entonces seguramente las chicas que Moni sostiene, las chicas que tú sostienes a través de tus libros, que es algo hermoso, las chicas que yo puedo sostener desde lo que yo hago, pues es algo increíble, ¿no? Porque evidentemente vivimos por varios procesos que nos llevan a estar aquí, al poder platicar de esa experiencia, decir, chicas, si ese dolor lo quieres convertir en arte, en un libro, en un cuadro, en una canción, en una poesía, en algo, pero háganlo, o sea, denle, ¿por qué? Porque seguramente eso también tiene un plan, tiene un propósito divino y seguramente es parte de algo mucho más grande. Y es un gran, gran, gran regalo que nos platiques de esto. Y Klaus, Sí, algo, brevemente, un punto muy, muy importante, porque mira, Lidia me decía,
voy a compartir algo que me compartiste, mi bella Lidia, que es, oye, este libro para mí fue terapéutico. O sea, el que tú lo hayas escrito, me decía, yo todavía no paro de llorar. O sea, es algo que yo no había como trabajado, quizá como tal vez liberado. Entonces, esta parte de arte donde nosotros vertimos estos traumas, estas cuestiones, es tan importante atrevernos a hacer algo diferente, porque a lo mejor un proceso terapéutico como tradicional, bueno, claro, nos ayuda, ¿no? Pero ir más allá es maravilloso. Y antes que nada, quiero decirles que se queden hasta el final del programa. Porque Lidia ya nos va a dar dos regalos para ustedes, que son 2 ebooks de Sanando las heridas del abuso. Y justamente es ahí donde me gustaría ir un poquito más, Lidia, hacerte la siguiente pregunta. ¿Qué es para ti el abuso en sí? ¿Y qué relación tiene cuando tú escribes la boda religiosa? Eso me impactó, porque a lo mejor yo digo, bueno, una cosa es el abuso, pero otra cosa es cuando tú dices el vestido de blanco, digo, madre mía, cuéntanos de eso, Lidia. Sí, ya veo que te impactó esa parte, Moni. Y sabes, a muchas personas les impacta y les voy a explicar exactamente hoy el porqué de todo esto. Primero que nada, respondiendo a tu pregunta, ¿qué es el abuso? Las personas escuchan abuso y se imaginan un golpe, se imaginan un abuso sexual que es quizás el más extremo, esto y lo otro, pero no, ¿saben? Nosotros a veces nos movemos en ambientes donde somos abusados verbalmente, emocionalmente. A veces puede ser un ambiente de trabajo, una pareja que es exigente, eso es abuso. Y eso nos daña y nos causa estrés y ansiedad. Entonces, todo eso es para mí, digamos, cuando no hay salud mental, hay abuso. Y nosotros tenemos que lograr ese equilibrio. Y para lograr ese equilibrio, yo se lo digo como madre de 2 niños, si usted como mujer no tiene equilibrio interior, sus hijos también van a estar en desbalance. Por eso es un trabajo constante, una mejora continua, como digo yo, nuestro interior. Fuera fácil si nosotros fuéramos a la universidad, tenemos un título, somos médicos, somos ingenieros, ay, tengo ganada la vida. No, son 7 tipos de inteligencia y la inteligencia emocional es la que menos trabajamos. Y se los digo por experiencia, porque yo lo descubrí ya grande, ya adulta. Entonces, cuando cualquier persona ha sido víctima de un abuso, especialmente una violación, especialmente cuando eres niño, vas creciendo y vas pensando que eres inmerecedor de muchas cosas. Y te lo estoy diciendo ahorita y se me salen las lágrimas. Porque nosotros juegan con nuestra mente cuando somos pequeños y vamos creciendo y teniendo esa falsa creencia que somos inmerecedores. Yo recuerdo cuando crecí, yo decía, yo no quiero tener novio y mucho menos casarme. Me daba miedo, ¿verdad? Debido a la experiencia, pero Dios en su sabiduría fue tan bueno que yo le decía, Dios mío, si me das un esposo que sea un hombre bueno, que sea comprensivo, atento, y me llevó tiempo hablar con mi esposo sobre lo del abuso, mucho tiempo. Cuando se lo dije, gracias a Dios, él reaccionó de una manera buena, él trató de consolarme, ayudarme. Yo no sentí un desprecio o algo así por parte de él y lo agradezco a Dios y también él es un hombre muy bueno. Nosotros solo nos habíamos casado por el civil porque dentro de mí decía, mi abuelita era bien religiosa desde que yo era pequeña y decía, las mujeres que van vestidas de blanco al altar es porque se lo merecen, se lo han ganado. Y yo decía, yo me sentía sucia, aunque yo no tuviera la culpa y yo me sentía inmerecedora. Entonces, cuando yo escribo ese capítulo, un día le voy a compartir la foto de mi boda. Fue una boda que nosotros fuimos a El Salvador, a la misma iglesia donde yo iba desde que era pequeña. Y un día mi abuela me dijo, un día te vas a casar y vas a ir camino a ese altar. Y como es una catedral grandísima, sentía que nunca llegaba al altar. Pero todo eso me iba sirviendo para pensar, porque como dice la Biblia, que Dios nos da una vestidura nueva. Entonces, el día que yo empecé a sanar,
yo le decía al Señor de que yo no quería sentir esa herida ni esa suciedad dentro de mí, porque yo no era culpable. Entonces, el día que yo me puse mi vestido blanco, yo lloré de agradecimiento a Dios, porque por primera vez en la vida, y sí me puse una corona literalmente y todo, porque ese día yo me sentí como una hija de Dios digna. Entonces, yo ese día me sentí que me revestí, como yo lo digo en ese capítulo, ese día no me vestí solamente de blanco, sino que me revestí de la gracia que Dios nos puede dar. Y fue un día muy especial que lo guardo dentro de mi corazón, porque ese día es como si yo hice un corte y dije, se acabó todo. Ese día voy a empezar una nueva vida. Y como el primer libro era Sanando Heridas en noviembre, porque cuando yo empecé a escribir en la pandemia, como decías, es un trabajo altamente terapéutico. Y no es necesariamente que escriban, chicas, pueden, según sus talentos, pueden pintar, pueden bordar, pueden hacer un huerto, lo que ustedes quieran, pero algo que los libere y les sane. Entonces yo voy descubriendo que la guerra, cuando fue la ofensiva que estaba cerca de mi casa, fue en noviembre del 89. Mi mamá se va de la casa en noviembre del 90. Parece que haciendo como tratando de recordar y todo, también mi violación fue en noviembre. La primera vez que yo recaí fue en noviembre de 2010, donde me diagnostican la enfermedad autoinmune. Entonces, todos los noviembres, mi memoria celular traía eso a mi mente, todo ese dolor que yo nunca había compartido con nadie. Eso es un error gravísimo. No le estoy diciendo que le vaya a decir a la vecina ponerlo en Facebook, pero hay personas que pueden ayudarles. Y si ustedes no tienen los recursos económicos, estamos los coaches. Yo por eso me hice coach, para acompañar a las personas en esos procesos traumáticos. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Sale Sanando Heridas en noviembre, que es un libro bien suave, va dando el testimonio de cómo voy sanando y todo, pero no hablo abiertamente del abuso. Pero cuando sale Sanando Heridas del abuso, mi sorpresa fue increíble. A mí me invitan a iglesias de diferentes denominaciones, a grupos de mujeres, todos los estatus sociales que ustedes se puedan imaginar, desde el más bajo hasta el más alto. Llegan las personas y lloran y me dicen, yo fui víctima de abuso, pero nunca se lo he dicho a nadie, es la primera vez que lo hablo con alguien. Recibo correos electrónicos, mensajes de texto que dicen, gracias a su libro he comenzado a sanar. Gracias a su cuestionario, porque el libro tiene un cuestionario que está avalado por mi amiga, que Dios me la puso en el camino. Ella es psicóloga y trabajadora social. Entonces me dicen las personas, gracias a usted he vuelto a sentir paz después de 30, 40, 50 años. Yo quiero destacar la importancia de los recuerdos, las emociones, las experiencias pueden hacer en nosotros, pueden crear un hoyo tan grande que nos puede causar cientos de enfermedades, pero las más, digamos, notables, el cáncer, las enfermedades autoinmunes, y eso yo lo tengo 100% comprobado, porque yo, a medida que he empezado a sanar todos mis abusos, todas mis traumas, todo mi dolor, hasta el último pedacito, yo, gracias a Dios, he sanado. Siempre voy a los controles médicos, me dicen los médicos, usted no tiene nada, y eso es imposible, su enfermedad no tiene cura. Pero como yo le dije a un médico un día, me dijo, su enfermedad es de origen desconocido. Entonces, cuando me dicen ellos, no sé cómo se curó, le digo, mi cura es de origen desconocido. Pero en realidad yo sé la cura. Claro. Oye, qué bella historia, Lidia. Y bueno, nos faltan 2 minutitos para el corte, pero no sé qué les parezca, chicas, si ya nos regalan la palabra clave para las 2 personitas, que todavía no decimos cuándo, pero después de saber la palabra clave, regresando del corte, habrá un momento en que diremos cuándo las 2 primeras personas publiquen la palabra clave, esas serán las 2 ganadoras, ¿cierto? De este maravilloso y precioso libro. Entonces, ¿cuál es la palabra clave secreta y preciosa, Lidia Bella? Yo les voy a compartir un pequeño poema de mi libro Poesía para Sanar.
y dice, el tiempo de sanar es hoy, el tiempo de liberar, soltar y perdonar es hoy. Ya no esperes más, debes ser feliz, vivir en plenitud, recuerda, el día de tu sanación es hoy. Entonces ahí busquen la palabra. Ok, la palabra que más se repitió en ese poema, ¿podría ser? ¿No? Sí, eso. Okay. Así es fácil. Fíjate que escucharte, me gusta mucho escucharte porque ahora yo no tenía la fortuna de conocerte, hermosa, pero creo que el escucharte genera un bálsamo hermoso para mi corazón y para el corazón de muchas mujeres que tal vez están viendo reflejadas en ti, en tu historia. Y qué fortuna, y creo que a veces cuando nosotras decimos que Dios hace las cosas por algo o para algo, creo que tú eres un claro ejemplo de que, ok, ya sucedió, y ahora qué sigue, ¿no? Ahora qué sigue con esto, ¿cuál es la misión? Y como tú dices, ¿no? Con esa humildad que tú tuviste de preguntarle a Dios, bueno, ¿y ahora qué sigue? ¿Qué quieres de mí? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué hago con esta experiencia? Y creo que eso es algo hermoso, hermoso. Muchas gracias. Nos vamos a ir primero a nuestro primer corte comercial y después del corte, quiero que nos platiques un poquito acerca de tus libros, porque, hijo, si nada más de escucharte, yo también estoy así con la lágrima de mí. Bueno, así que bueno, pues chicas, si les parece, nos vamos a nuestro primer corte y regresamos con nuestra hermosa Lidia y nuestra querida Moni. Gracias. Lidia, cuéntanos un poquito acerca de este segundo libro que escribiste, en donde me parece que ahí es a donde ya lo haces como con una perspectiva diferente, con una conciencia distinta, abriendo ya un poquito tu corazón, porque me imagino que en una situación como la que tú viviste, a veces yo creo que el corazoncito se cierra un poquito, ¿no? Como es como vivir en un caparazoncito y decir, o sea, me quiero abrir, pero mejor no, pero sí, pero no, pero, y ya sabes, creo que a mí nunca me ha pasado, pero yo creo que te genera una sensación y la gente va a decir, bueno, ¿y ya para qué lo dices? ¿No? O sea, ¿saben? Porque llega a pasar, bueno, sí, ya pasó, ¿y ahora qué quieres conseguir? ¿Qué Ah, quieres ok. lograr? Claro. Y ahora qué con eso, o sea, es como, órale, está bien fuerte, ¿no? Y claro, lo hemos visto con mucha gente, tal vez incluso del medio del espectáculo, qué sé yo, que de repente es, bueno, sí, ¿y ahora qué? Ya lo dijiste y ahora, y aparte es como invalidar, Ajá, ¿no? es lo que te iba a decir, como invalidando, ¿no? Que porque ya fue hace mucho tiempo, ya como que si ahorita ya, sí. Bueno, solo imagínense lo que les voy a decir. Sale el libro, empiezan a leer mis familiares esto, por supuesto, mis familiares cercanos, mi papá, imagínense, destrozado como padre y todo. Pero mucha, o la mitad, digamos, de la familia dice, es una mentirosa. ¿Y por qué va a venir a decir esto después de 30 años? Eso no. Y entonces yo digo, bueno, que le vaya bien. Sea usted en su mundo, yo sigo mi camino porque yo estoy bien enfocada. Y yo sí tenía claro algo en la vida. Desde pequeña he sido una niña inquieta, alegre, expresiva. Y me preguntaba en mi adultez, después de que pasó la enfermedad y las secuelas y todo, y un día me dije, hubo un punto de inflexión en mí cuando, después del nacimiento de mi primer hijo, que tuve una recaída, y dije, Dios mío, tú me vas a sanar, nada ni nadie me va a quitar a mí la alegría de vivir, nadie, nadie. Y entonces me lo prometí a mí misma. Yo practico mucho, como le digo, la meditación y todo. Yo he perdonado a mi agresor sexual. Y si está viendo el Facebook, bueno, él se dé por perdonado. Si su conciencia dice algo, que se arregle con Dios, porque por mi parte yo lo solté y lo dejé ir hace tiempo. Porque yo descubrí que el perdón es el primer paso para sanar. Y cuando perdonamos, el primer beneficiado somos nosotros mismos. Eso por una parte. Segundo, algo que se me olvidaba decirle, lo que mencionaba Moni. Yo escribí el libro, me tardé alrededor de 3 meses y lloré creo que 6 meses enteros. Lloraba, lloraba, salía a caminar con mi perro, lloraba.
Y Dios me puso ese perrito justo en ese momento porque él me sobaba por todos lados, me chupaba, era mi apoyo, porque tenemos que entender que un trauma de esos, nosotros después vamos a experimentar muchas cosas del estrés postraumático. Lo que pasa es que no le queremos poner nombre a las cosas. La gente tiene mal carácter y dice que yo soy así. No, hay algo dentro de ti que tienes que arreglar y no lo quieres arreglar. Eso es lo que pasa. Y se lo digo yo porque yo era la persona más malhumorada del mundo, más ogro del mundo. Y mis hermanos decían, ay Dios mío, nunca te vas a casar, sos un ogro. Pero tenemos que entender que detrás de esas personas hay una historia difícil. Claro. Y lo otro es que vengo y como decía Klaus, vienes y ¿para qué lo vas a decir después de 30 años, de 20 años, de 50 años? ¿Sabes para qué? Para sanar, para sacar todo eso, porque cuando tienes una herida tú te metes una espina, eso se va a inflamar y se va a llenar de pus y te va a doler y hasta que no la saques y saques el último, pero el último, cosa que adentro no vas a sanar. Entonces, yo se lo digo porque yo ya lo pasé. Yo día a día me voy sanando, voy agradeciéndole a Dios, voy descubriendo diferentes formas de sanar y voy descubriendo cada vez más mi misión de vida, porque me decía a mí un pastor de una iglesia, sabe, me decía, tenemos todas estas mujeres que predican aquí, pero nadie les puede hablar a otras de una sanación, de un abuso, porque ellas no lo han pasado. Pero cuando usted viene, usted tiene toda la autoridad de decirles, yo lo viví, yo lo pasé, y yo sané así, 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 y aquí estoy. Y entonces las mujeres se empoderan y empiezan a soltar, y yo puedo ver el cambio en ellas. Yo puedo ver, hay personas que me dicen, porque ya todo está somatizado, ese dolor, ese trauma, me dicen, yo padezco esto, de migraña, de esto, de lo otro, el síndrome premenstrual. Aquí, cuando empezamos a hablar de esos temas, nos empezamos a abrir, todas las personas en este momento que están escuchando esto, sientan una liberación desde ya, porque están escuchando a otra persona de carne y hueso, viva, que les está diciendo que sí se puede superar. No les estoy diciendo que va a ser fácil, va a ser un trabajo interno fuerte, constante, pero que sí lo podemos lograr y podemos llegar a tener una vida plena y felices. Que si a mí me lo hubieran dicho antes, olvídense, yo hace tiempo hubiera soltado todo esto, pero como es parte de nuestro crecimiento y nuestro desarrollo y todo va a llegar al tiempo, dice que el maestro aparece cuando el alumno está listo. Entonces así lo he visto yo y sí les puedo decir que Dios a mí me ha retribuido al 100%. Cuando las personas me ven en la calle podrían pensar, es una mujer cualquiera, pero yo no me siento así, me siento una hija muy amada por Dios, muy predilecta por Dios, una persona que habla de estas cosas. Me decía una persona, porque tengo mi Facebook, mi Instagram, mi TikTok, me decía, ¿cómo usted tiene el valor de decir esas cosas frente a tantas personas en redes? Y le digo, número uno, yo fui una víctima, yo no fui quien ocasionó eso. Entonces yo descubrí que todo había ese estigma en nuestra sociedad. La víctima tiene que sentirse mal y culpable y esto y lo otro. No. Y yo dije, ¿por qué? ¿Y por qué tengo que tener miedo? ¿Y por qué tengo que tener vergüenza? Si yo fui una víctima, quien tenga vergüenza es quien lo hizo. Y yo a esa persona la he perdonado. A veces tengo otras primas y me dicen, mira, yo sufrí esto y lo otro y no sé qué, no sabía a quién decírselo, a quién contárselo, pero como ya pasaste por esto, entonces vemos cómo empiezan a hablar, cómo empiezan a abrir la boca y en ese momento hay una liberación. Dice la biodescodificación de que del momento que se lo contamos a alguien más, persona correcta, ¿verdad? Ya el dolor se parte en dos. Y cuando seguimos tratando, dando tratamiento y tratamiento, se va haciendo y se va disolviendo aquel dolor. Y se los puedo decir por experiencia. Yo después de este libro, hay gente que hasta le da como vergüenza preguntarme, ¿verdad? Pero a la larga me dicen, bueno, si lo escribió va a tener valor de hablar. Y en el libro, todas las personas que leen el libro, oye bien, Moni, por el amor tan grande que yo te tengo, por primera vez yo voy a decir lo que voy a decir en público. Claro, gracias. En el libro yo escribo porque alguien me puede decir, si eras tan niña y estabas confundida y no sabías si eran pesadillas, si te había pasado o no,
Y si no te vio un médico, ¿cómo sabías que pasó la violación? Muy simple. Cuando yo cumplí 16 años, estaba en el bachillerato, en la prepa, como le dicen ustedes, y yo empecé a tener muchos síntomas. Cuando yo fui al ginecólogo, me diagnosticaron una enfermedad de transmisión sexual. No les voy a decir cuál es, ustedes descubren en el libro. Gracias a Dios no era un VIH, pero sí estaba eso ahí. Cuando el ginecólogo me ve y me dice, hija, me dice, ¿y que usted tiene novio? Yo nunca había estado con un muchacho, yo no tenía novio. Y me dijo, esto sucede por dos causas, me dice, porque su pareja tiene esa enfermedad, porque es de transmisión sexual, o porque sufrió una violación. Wow, ese momento para mí fue devastador totalmente. Yo dije, entonces sí, todo lo que yo soñaba y lo que yo pensaba que tal vez no me había pasado, porque tenemos esa resistencia, esa negación, sí pasó. Claro. Entonces fue para mí dolorosísimo, devastador y decir, porque llega o como seres humanos decimos, Señor, porque yo toda la vida estudié en un colegio católico desde pequeña por 12 años, y yo le decía, Dios mío, ¿yo qué te he hecho para que todo esto me pase? Porque era tan difícil, eran situaciones tan difíciles para enfrentarme, en verdad. Wow, nos has dejado creo que a todos sin palabras. Es algo muy revelador. Esto que nos acabas de compartir, Lidia, y creo que es esa parte que a veces decimos, estoy loca, me estoy inventando esto, y allí empieza toda esta psicosis o toda esta locura interna, pero no estás loca, no estás mal, no eres errónea, no eres incorrecta. Si esto tú lo viviste, tú lo viviste. Y Lidia, el mensaje que nos estás dando es realmente tan valioso. Gracias por atreverte a esto, gracias por levantar la voz por la que las que a lo mejor no nos atrevemos, o hay quienes fueron abusadas muy chiquititas y no se acuerdan. Correcto. Y simplemente no se acuerdan o lo bloquearon. Entonces, gracias. Y hay algo que mencionas en el libro acerca de la fórmula de la sanidad. Hay 3 puntos más 3 autos que me gustaría nada más como que nos revelaras, si quieres uno o dos, y que los otros los descubran leyendo el libro. Uno ya lo dijiste, que es el perdón. ¿Qué otro nos regalarías para que se queden como con esta? Miren, yo les diría, es que leerlo es entrar al proceso terapéutico. O sea, leer el libro ya por sí mismo es sanador. ¿Qué nos compartes, mi bella Lidia? Sí, miren, a mí me llevó más de 20, casi 30 años aceptar que había vivido una violación, así como lo estamos diciendo abiertamente. Estaba esa resistencia, estaba ese no, ese tal vez no pasó, pero cuando el doctor me lo confirma y decidí callar 10 años más, y eso me fue enfermando, entonces ese sería el segundo. Nosotros para poder sanar tenemos que aceptar que ha habido un problema, que ha habido algo que nos hizo daño. Las personas nos aferramos y nos apegamos a decir, no, que no pasó nada, tal vez lo soñé. No, hay que aceptarlo. Nuestro cuerpo, nuestra mente tiene una memoria celular. Conozco personas que me dijeron que fueron abusadas pequeñitas, no se recordaban y después les contó su mamá o alguien y ellas sentían la repulsión por determinada persona, por un hombre, esto, lo otro. Entonces, es algo real. Claro. Me decía una persona, porque de todo hay en el camino del Señor. Hay creyentes, hay escépticos, hay de todo. Y me decía un muchacho, ¿cómo me puede ayudar a mí o a cualquier persona un libro que hable sobre el abuso? Y le digo, ¿has sido abusado? No, entonces no lo puedes entender, porque solo el que ha sido abusado puede entenderlo. Entonces, Dios nos va dejando las herramientas, porque no va a aparecer Dios y nos va a hablar por ahí. Para eso nos utiliza a los seres humanos. Hay libros, hay charlas, hay psicólogos, hay terapeutas. Lo importante es aceptar, Moni, que hemos pasado una situación que nos afectó. Al contrario de pensar que somos personas débiles, al contrario de eso, debemos de pensar que somos emocionalmente maduros para aceptar y decir,
Imagínense yo cuánto me tomó 30 años para poderme parar frente a una cámara a una persona, una audiencia y decir, yo fui una niña que fui abusada, que fui violada a los 5 años. Yo antes eso no lo podía ni mencionar. Yo lloraba, me rompía. Entonces, cuando nosotros sabemos, me decía a mí el psiquiatra, cuando usted sepa que ha superado esto, va a ser un talento, va a ser una fortaleza, ya no va a ser una debilidad. Usted lo va a poner ahí debajo de su escritorio y cuando necesite sacar el material lo va a sacar y lo va a utilizar y después lo vuelve a guardar. Pero Claro. si yo me empecino a decir, no, es que eso no, tal vez no. Y algo muy importante que se me olvidaba decirles, escribiendo el libro, yo descubro que en 1983 un psicólogo, Ronald Summit, hace un estudio que se llama el síndrome, el síndrome para la no alteración del orden de las familias, que decía todo lo que yo pasé, que decía los niños callan, porque los niños no quieren que tío se pelee con la prima y con el tío y que se divida la familia y se parta todo. La madre no quiere decir que el padrastro violó a la niña porque van a decir que ella está con un hombre que es violador. Y empezaba ese hombre a decir todo eso. O sea, si los que estamos retrasados somos nosotros, ya esos estudios ya están desde los 80. Pero como es aquel silencio, ¿verdad? Tú cállate, calladita te ves más bonita, ¿no? Hablen mujeres, hablemos. Estamos en un tiempo donde nosotras podemos hablar, podemos sanar y aceptar. Ese es el primer paso, Moni, recuérdalo, aceptar que hay una herida que debemos sanar. Qué hermoso y aparte tienes mucha razón. Creo que después de 40 años que mencionas tú lo de este síndrome, creo que ahora es un buen momento para que cualquier persona que haya vivido algún tipo de abuso, ¿no? En este caso, estamos hablando del abuso sexual, pero creo que es buen momento también para que sepan que hubieron o que hay mujeres que lo están viviendo o que lo vivieron y que se pueden acercar también a decir, bueno, que yo estoy en un proceso, todavía no me atrevo a decirlo, todavía no me atrevo o sea, como que no me he atrevido a reconocerlo, a aceptarlo y demás. Quiero que sepan todas ustedes, chicas, que aparte de que nuestra querida Lidia es escritora, también ella es coaching. ¿Y quién mejor que ella las puede escuchar y las puede entender y las puede llevar de la mano para que encuentre su propio proceso de sanación con las herramientas que evidentemente ella tiene y con las herramientas que le ha dado algo más grande, ¿no? Llamen ustedes como quieran, Dios, energía, universo, y creo que me parece algo súper interesante el que sepan que no están solas. O sea, creo que hay algo que las mujeres nos tenemos de verdad que grabar aquí en nuestra cabeza hermosa, decir, si estoy viviendo este proceso, no estoy sola, no estoy sola, porque sé que allá afuera hay otras mujeres que están viviendo lo mismo que yo viví y que hay otras mujeres que me pueden escuchar, que me pueden contener, que me pueden sostener, que me pueden levantar. Y creo que eso es maravilloso, el sabernos acompañadas. Estamos acompañadas, chicas. Ahora, antes de irnos, porque ya casi nos vamos, quiero por favor pedirte, Lidia, regálame tus redes sociales, o sea, todos tus datos, todos los datos que tú nos puedas brindar para que las chicas que quieran tener un contacto contigo para una sesión, para comprar el libro incluso. Nosotros hoy nos das el regalo de 2 ebooks, pero ¿qué pasa? O sea, ¿qué pasa si hay alguien que dice, oye, yo lo quiero comprar, ¿no? Se lo quiero regalar sutilmente a la prima de una amiga o yo lo quiero leer, yo como terapeuta, o yo como mamá lo quiero leer, porque Claro. evidentemente es un libro que no solamente es para alguien que vivió un abuso. Sí. Chicas, creo que entre más información nosotros tengamos como mujeres, como madres, como tías, creo que es padrísimo, ¿no? Padrísimo tener esta herramienta. Claro. Y Lidia Bella, déjenme rápido hacerles los comentarios que están aquí en vivo y ahorita nos das tus redes sociales, mi Lidia, porque yo creo que ya es momento también de leer la palabra clave, ¿cierto? ¿O quieres decir tus redes sociales? Y luego ya digo los comentarios, ¿qué les parece?
Sí, rapidito a las redes sociales, en Instagram y Facebook, Lidia-Susana-autor. Escríbanme abajo de los comentarios de esta transmisión, vamos a escribir todo eso. Y en Amazon pueden encontrar los libros Sanando Heridas del Abuso Sexual, Lidia Susana Pocasangre. Perfecto, ahora dejaremos también el link aquí en el Facebook, pero dice José R. Peña, dice qué mujer tan valiente, bueno, ahora ya no alcanzo a leer todo el comentario. Nadia Benavides dice saludos chicas y qué tema tan interesante, gracias por compartirlo, estas heridas se sanan con el tiempo. Y Alma y Nadia han dado 2 palabras, pero no son. ¿Quieren que diga lo que dije, lo que están compartiendo? Recuerden que es una palabra, las primeras 2 personas que digan la palabra clave que empieza con S y termina con R. Va de nuevo Alma porque dijo la palabra clave es hoy, pero no es esa la palabra clave. Y Nadia Benavides dice, sanar es hoy. Nadia anda cerca, ¿cierto? Así que todavía están en tiempo a poner la palabra clave. Lidia Bella, ¿cuál sería tu mensaje como principal, como consejo, algo que nos dijeras? Oigan, yo las quiero dejar con esto en el corazón. Sí, solamente rápidamente se me olvidó contestarte cuando me hablabas de la fórmula de la eterna sanidad, los 3 autos que hablo en el libro. Voy a mencionar 2, que el primero es el autoperdón, el segundo la autoaceptación. Chicas, no sean tan duras consigo mismas, no se exijan más de lo que deben exigirse. Y el mensaje para mí, el mensaje final es este. Nosotros somos un centro de energía, Dios nos creó, pero nosotros somos uno con Dios. Él nos dio la potestad para poder sanar, nos dio la potestad para poder llevar aliento y consuelo a otros, para que usted sane, para que usted dé amor, ámese usted primero, sane usted primero. Para hacer luz, tiene que ir hasta allá adentro de lo más oscuro de su interior, sacar toda la basura, todo lo que no nos sirve. Ahí vamos a empezar a alumbrar, ahí vamos a comenzar a sanar, ahí se darán cuenta del gran poder que nosotros tenemos, que nos ha sido conferido por Dios como seres humanos. Se darán cuenta que su vida tiene un propósito. Hasta que no descubran ese propósito, esa es nuestra misión de vida. Y cuando no lo hemos descubierto, estamos en una búsqueda. Dios me permitió por medio de mi dolor encontrar mi propósito. Mi propósito es ayudar a sanar, a liberar a otros, especialmente las que han sido víctimas de abuso. Y aquí estoy yo dando mi testimonio y mi palabra. No se queden en el suelo porque los suelos no fueron creados para nosotros. Dios nos dio el cielo y tenemos que volar como las águilas. Y ese es mi mensaje. Vamos a sanar de adentro hacia afuera. Qué lindo, me encanta, me fascina. Muchas gracias, hermosa. Gracias. La verdad es que, bueno, pues desde aquí te mando un fuerte abrazo, te doy muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. La verdad es que para nosotras siempre es un gran regalo tener testimonios tan hermosos, tan chingones, lo voy a decir así, como lo que tú nos das, porque eso es. Y yo creo totalmente que el propósito de las personas es mucho más grande de lo que nosotros creemos. Y a veces solamente falta que nos caiga el 20, como decidir, ¿no? Continuar, hacer lo que cada una sabe hacer. Evidentemente el don que tú tienes para escribir, lo tienes tú, ¿no? Pero como bien decía, si alguien tiene el don de bordar, de hacer ejercicio, de pintar, de hacer otro tipo de cosas, pues qué mejor. Así que bueno, muchísimas gracias, hermosa. Y bueno, pues antes de irnos, chicas, Moni, nos compartes, porfa, si tienes algo tú para esta semana. Ya tenemos a los 2 ganadores, Ya. por ahí ya vi que Ya les que puse notita de que nos envíen mensaje gracias a José y a Nadia, que son los ganadores, ya pusieron la palabra sanar, les he enviado para que nos manden mensajito y ya los pongo en contacto con Lidia. Yo tengo para el día 19 de junio
para todas las personitas que son terapeutas, mujercitas, que todavía no salen del closet y que ya quieren poner su consultorio online, que ya se quieren atrever a dar sus sesiones, vámonos ya de lleno al programa. Inicia tu negocio como terapeuta. Empezamos el 19 de junio y también tengo la membresía mensual que se llama Metamorfosis, en donde nos reunimos de forma grupal a trabajar todas estas heridas. Muchas gracias, mi bella Clau. Pues bueno, pues yo inicio el día de hoy, sacerdotisa del cacao. Son 3 clases, una ceremonia presencial para que ustedes aprendan a trabajar con la hermosa medicina del cacao. Y evidentemente sigo teniendo talleres, sigo teniendo diplomados. Y bueno, pues cualquier cosa pueden buscar a través de www.energiamística.com. Y bueno, pues muchísimas gracias. Gracias, hermosa Lidia. Gracias, hermosa Moni. Allá los chicos en cabina. Muchísimas gracias. Gracias, Nadia. Gracias, José, por estar súper truchos con la palabra. Muchas gracias. Les mando un fuerte abrazo. Que tengan un fin de semana increíble y muy bendecido. Gracias a cada una de ustedes. Nos vemos la próxima semana. Adiós. Gracias, Lidia. Gracias, Klaus. Gracias. Gracias por habernos acompañado. Esto fue La Magia de Ser Mujer. Recuerda que tenemos una cita todos los viernes de 3 a 4 de la tarde, aquí por Proyecto Radio MX, la radio con sentido social. Síguenos a través de nuestra página de Facebook, La Magia de Ser Mujer. Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social.